Escucha y prepárate para una gran historia. ¿Alguna vez te has preguntado dónde estuvo Jesús entre los 12 y los 30 años? 18 años de silencio absoluto en las Escrituras. 18 años de los que no sabemos prácticamente nada. Un vacío que ha generado todo tipo de teorías, especulaciones y hasta herejías a lo largo de la historia. Pero hoy quiero revelarte algo que cambiará completamente tu perspectiva sobre esos años perdidos. Lo que voy a compartir contigo no son fantasías ni especulaciones infundadas. Es el resultado de años de estudio profundo de las Escrituras, del contexto histórico, de la cultura judía del primer siglo. 18 años en el silencio, un misterio que hoy se revelará. Entre los 12 y los 30, ¿dónde estuvo el Salvador? Páginas perdidas de la historia, secretos que van a transformar tu perspectiva, tu propósito. Todo está por despertar. No fue un error, no fue vacío. Cada día tenía un plan. Los años ocultos revelan el propósito que Dios te dará. Hoy descubrirás el secreto que la Biblia guardó por tanto tiempo. Los años de preparación son la clave de tu llamado eterno. No estás perdido en la espera. Tu silencio tiene propósito divino. Jesús te muestra el camino en sus años escondidos. Y cuando entiendas lo que realmente estaba haciendo Jesús durante esos 18 años silenciosos, comprenderás algo fundamental sobre tu propio propósito y llamado. Quédate conmigo hasta el final, porque esta verdad que voy a revelar no la escucharás en la mayoría de los sermones. Te prometo que lo que descubrirás hoy transformará la manera en que ves la vida de Cristo y tu propia vida. Déjame comenzar siendo completamente honesto contigo. Durante mucho tiempo, este misterio me perturbaba profundamente. Leía en Lucas, capítulo 2, versículo 42, sobre Jesús a los 12 años en el templo, asombrando a los doctores de la ley con su sabiduría. Y luego, de repente, el siguiente versículo que habla de Jesús es Lucas 3, versículo 23, donde tiene aproximadamente 30 años y comienza su ministerio público. 18 años desaparecidos, como si alguien hubiera arrancado páginas cruciales del libro más importante de la historia. Y eso me inquietaba. ¿Por qué el Espíritu Santo, que inspiró cada palabra de las Escrituras, decidió omitir casi 2 décadas de la vida del Hijo de Dios? Pero entonces, después de años de búsqueda, de estudio, de oración, comencé a entender algo profundo. El silencio de las Escrituras no es un error, no es una omisión accidental, es intencional, es revelador y está lleno de significado. Verás, hay quienes han intentado llenar ese vacío con historias fantasiosas. Algunos dicen que Jesús viajó a la India y estudió con gurús hindúes. Otros afirman que fue a Egipto a aprender los misterios de los antiguos. Hay incluso quienes dicen que viajó a Inglaterra con José de Arimatea. Todas estas teorías carecen de fundamento bíblico e histórico. Y francamente,
revelan una incomprensión fundamental de quién era Jesús y cuál era su misión. La verdad es mucho más profunda, mucho más bella y mucho más relevante para tu vida de lo que cualquier historia exótica podría ser. Pero antes de revelarte dónde estaba Jesús y qué estaba haciendo, necesito que entiendas el contexto cultural y religioso de un joven judío en el primer siglo. Porque sin este contexto, no puedes apreciar plenamente el significado de esos años silenciosos. En la cultura judía del tiempo de Jesús, la vida de un niño varón seguía un patrón muy específico. Desde pequeño, alrededor de los 5 años, comenzaba su educación religiosa en lo que se llamaba Bet Sefer, la casa del libro. Allí memorizaba la Torá, los primeros 5 libros de Moisés. Para cuando un niño judío cumplía 10 años, típicamente había memorizado todo el Pentateuco. Luego, alrededor de los 12 o 13 años, los jóvenes más prometedores continuaban a la siguiente fase llamada Bet Talmud, donde estudiaban el resto de las escrituras y las tradiciones de los ancianos. La mayoría de los jóvenes no avanzaban más allá de este punto. Regresaban a casa y aprendían el oficio de su padre. Solo los estudiantes más excepcionales, los más brillantes, continuaban al Bet Midrash, donde estudiaban bajo un rabino reconocido, aprendiendo no solo las escrituras, sino cómo aplicarlas a la vida diaria. Estos estudiantes se convertían en discípulos del rabino. Literalmente seguían sus pasos, cubiertos por el polvo de sus pies, mientras caminaban detrás de él. Ahora, aquí está lo fascinante. Cuando vemos a Jesús a los 12 años en el templo, lo vemos haciendo exactamente lo que haría un estudiante excepcional del Bet Talmud, haciendo preguntas profundas a los maestros, asombrándolos con su entendimiento. Lucas 2, versículo 47 dice que todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no seguimos viendo a Jesús estudiando con los rabinos más prestigiosos de Jerusalén? ¿Por qué no se convirtió en discípulo de Gamaliel, como lo fue Pablo? ¿Por qué desaparece del registro bíblico? La respuesta está en Lucas 2, versículo 51. Después del incidente en el templo, dice, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Jesús regresó a Nazaret, a un pequeño pueblo insignificante en Galilea, y allí permaneció sujeto a sus padres. Y luego, Marcos 6, versículo 3, nos da una pista crucial. Cuando Jesús finalmente comienza su ministerio y regresa a Nazaret, la gente dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María? No dicen el hijo del carpintero, dicen el carpintero. Jesús mismo había adoptado el oficio de José. Durante todos esos años silenciosos, Jesús estaba trabajando como carpintero en Nazaret. Ahora, para muchas personas, esto es decepcionante. Esperaban algo más dramático, más espiritual, más extraordinario. Pero amigo mío, amiga mía, aquí es donde comienza la revelación más profunda. Durante 18 años, el Hijo de Dios, el Creador del universo, aquel por quien todas las cosas fueron hechas, trabajó con sus manos construyendo yugos para bueyes, reparando puertas, fabricando muebles para las familias de Nazaret. 18 años de trabajo manual, rutinario, ordinario. ¿Por qué? Porque Dios permitiría que su Hijo pasara la mayor parte de su vida en la tierra haciendo algo tan mundano cuando su ministerio de solo 3 años cambiaría el mundo para siempre. ¿No habría sido más eficiente comenzar el ministerio a los 12 años, cuando ya mostraba sabiduría extraordinaria? Pero aquí está la verdad que necesitas captar. Dios no estaba desperdiciando esos 18 años. Jesús no estaba matando el tiempo esperando que comenzara su verdadero ministerio. Esos años en el taller de carpintería eran absolutamente esenciales para cumplir su misión. Déjame explicarte esto de una manera que quizás nunca hayas considerado. La encarnación de Jesús no fue simplemente para morir en la cruz. Si ese fuera el único propósito, Jesús podría haber aparecido en la tierra como un adulto, predicado por unos meses y luego ido a la cruz. No necesitaba 30 años de vida humana para ese propósito. Pero la misión de Jesús era más profunda. Él vino no solo para morir por nosotros,
sino para vivir por nosotros. Vino para experimentar la totalidad de la experiencia humana. Vino para santificar cada aspecto de la vida ordinaria, y eso incluye el trabajo. Piensa en esto. La mayoría de las personas en la tierra no son predicadores famosos, no son líderes religiosos, no están en ministerio a tiempo completo. La mayoría de las personas son trabajadores ordinarios, tienen empleos comunes, viven vidas que, desde afuera, parecen mundanas y repetitivas. Y durante 18 años, Jesús vivió exactamente esa vida. Se levantaba temprano cada mañana, iba al taller, trabajaba con sus manos, lidiaba con clientes difíciles, experimentaba la fatiga física, sentía el dolor de músculos cansados, conocía la frustración cuando un proyecto no salía como esperaba. Jesús no pasó la mayor parte de su vida en el templo orando, aunque oraba regularmente. No pasó todos sus días leyendo las Escrituras, aunque las conocía perfectamente. Pasó la mayor parte de su vida trabajando. Como carpintero, en un pueblo pequeño, haciendo lo que millones de personas hacen todos los días, ganarse el sustento honestamente. Y esto es profundamente significativo, porque significa que tu trabajo, no importa cuán ordinario parezca, puede ser santo. Tu empleo, no importa cuán mundano se sienta, puede ser un ministerio. Tu vida diaria, incluso en su rutina más común, puede glorificar a Dios. Durante siglos, hemos tenido esta idea equivocada de que solo el trabajo religioso es verdaderamente valioso para Dios, que solo los pastores, misioneros, evangelistas están haciendo la obra real del reino. Pero Jesús, con su ejemplo, demolió esa falsa dicotomía. Él pasó el 90% de su vida terrenal no predicando, sino trabajando. Y en ese trabajo, estaba cumpliendo perfectamente la voluntad del Padre. Cada yugo que fabricaba, cada puerta que reparaba, cada mesa que construía, era un acto de adoración. Pero hay algo más, algo aún más profundo que necesitas entender sobre esos 18 años. En el taller de carpintería de Nazaret, Jesús no solo estaba trabajando, estaba aprendiendo, estaba creciendo. Lucas 2, versículo 52, nos da una pista crucial. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Captaste eso? Jesús crecía en sabiduría. Esto significa que había cosas que Jesús no sabía al principio y que aprendió con el tiempo. Ahora, sé que esto puede sonar controversial para algunos, porque Jesús era Dios, y Dios lo sabe todo, ¿verdad? Pero aquí está el misterio de la encarnación. Cuando el Verbo se hizo carne, cuando Dios se hizo hombre, Jesús voluntariamente se limitó a sí mismo. Filipenses 2 nos dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. No dejó de ser Dios, pero eligió experimentar la vida como un humano genuino, y parte de la experiencia humana genuina es aprender, crecer, desarrollarse. Jesús tuvo que aprender a caminar como cualquier niño. Tuvo que aprender a hablar. Tuvo que aprender a leer. Y sí, tuvo que aprender el oficio de carpintero. Durante esos 18 años, José le enseñó. Le mostró cómo elegir la madera correcta, cómo usar las herramientas apropiadamente, cómo medir con precisión, cómo lijar hasta que la superficie estuviera perfectamente lisa, cómo tratar con clientes, cómo administrar un negocio pequeño. Y Jesús aprendió. No porque era menos que Dios, sino porque había elegido experimentar plenamente lo que significa ser humano. Y parte de ser humano es aprender a través de la experiencia, crecer a través de la práctica, desarrollar habilidades a través de la repetición. ¿Y sabes qué más estaba aprendiendo Jesús durante esos años? Estaba aprendiendo sobre las personas. Nazaret era un pueblo pequeño, probablemente no más de 400 personas. Jesús conocía a todos. Conocía sus historias, sus luchas, sus esperanzas, sus desilusiones. Cuando una pareja joven venía a ordenar una cama para su nuevo hogar, Jesús veía la esperanza en sus ojos. Cuando un granjero venía a reparar un yugo roto,
Jesús escuchaba sus quejas sobre la cosecha difícil. Cuando una viuda venía buscando una puerta más segura, Jesús sentía su miedo y vulnerabilidad. Jesús no estaba aislado en una torre de marfil espiritual. Estaba en las trincheras de la vida ordinaria, tocando las vidas de personas ordinarias día tras día, año tras año. Y esto lo preparó perfectamente para su ministerio público. Porque cuando Jesús finalmente comenzó a predicar, no hablaba como un teórico distante. Hablaba como alguien que entendía profundamente la vida que sus oyentes vivían. Cuando hablaba sobre el trabajo, sabía de qué hablaba. Cuando hablaba sobre yugos, no era una metáfora abstracta. Había fabricado cientos de ellos con sus propias manos. Y ahora, entiendes el significado profundo de sus palabras en Mateo 11, versículos 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús no estaba usando yugo como una simple metáfora. Él conocía los yugos, los había fabricado. Y un buen carpintero sabía que un yugo mal hecho podía lastimar al animal, haciendo el trabajo miserable. Pero un yugo bien hecho, perfectamente ajustado, distribuía el peso de manera que la carga se sentía más ligera. Cuando Jesús dice mi yugo es fácil, está hablando desde su experiencia como carpintero. Está diciendo, yo sé hacer yugos perfectos. El yugo que te ofrezco está perfectamente diseñado para ti. No te lastimará, no te agobiará. Hará que la vida sea más llevadera, no más difícil. ¿Ves la belleza de esto? Los 18 años en el taller no fueron desperdiciados. Fueron esenciales para que Jesús pudiera relacionarse con su audiencia de una manera que ningún rabino educado en Jerusalén podría hacerlo. Pero déjame llevarte aún más profundo, porque hay otro aspecto de esos años silenciosos que es absolutamente crucial. Durante esos 18 años, Jesús estaba en Nazaret cuidando de su familia. Recuerda, José probablemente murió durante esos años porque no se menciona en absoluto durante el ministerio de Jesús. La última vez que aparece en las Escrituras es cuando Jesús tiene 12 años. Esto significa que en algún momento durante esos 18 años, probablemente cuando Jesús era adolescente o joven adulto, José murió. Y Jesús, como el hijo mayor, asumió la responsabilidad de cuidar a su madre María y a sus hermanos menores. Marcos 6, versículo 3, menciona que Jesús tenía hermanos: Jacobo, José, Judas y Simón, además de hermanas. Como el hijo mayor en una familia judía, después de la muerte de José, Jesús era el responsable de proveer para todos ellos. Imagina eso. El Salvador del mundo, el Mesías prometido, pasando años sosteniendo a su familia, trabajando largas horas en el taller para que hubiera comida en la mesa, asegurándose de que sus hermanos menores tuvieran lo que necesitaban, consolando a su madre en su viudez. Esto no era un obstáculo para su ministerio. Esto era parte de su ministerio. Esto era Jesús demostrando lo que significa honrar a tu padre y madre. Esto era Jesús mostrando que la fidelidad en lo pequeño, en lo privado, en lo que nadie ve, es lo que te prepara para lo grande. Y aquí hay una verdad que va a revolucionar tu perspectiva. Jesús no comenzó su ministerio público hasta que había cumplido completamente sus responsabilidades familiares. No abandonó a su madre y hermanos para perseguir su llamado. Esperó hasta que sus hermanos fueran lo suficientemente grandes para cuidarse a sí mismos y a su madre. Esto es profundamente significativo, porque significa que tu llamado espiritual nunca te exime de tus responsabilidades naturales. Tu ministerio nunca debe venir a expensas de tu familia. Tu servicio a Dios no es una excusa para descuidar a aquellos a quienes Dios te ha dado para cuidar. ¿Cuántas personas he visto a lo largo de los años que abandonan sus responsabilidades familiares porque sienten un llamado al ministerio? Descuidan a sus hijos porque están ocupados sirviendo en la iglesia. Ignoran a sus padres ancianos
porque están demasiado ocupados haciendo la obra del Señor. Pero Jesús nos muestra un camino diferente. Él nos muestra que la fidelidad comienza en casa, que el ministerio más importante es el que nadie ve, que servir a tu familia con diligencia y amor es tan santo como predicar a multitudes. Y cuando finalmente llegó el momento correcto, cuando sus responsabilidades familiares habían sido cumplidas, solo entonces Jesús dejó Nazaret para comenzar su ministerio público. Y nota esto: sus hermanos no creyeron en él al principio. Juan 7, versículo 5, dice claramente que ni aún sus hermanos creían en él. Pero después de la resurrección, encontramos a sus hermanos entre los creyentes en el aposento alto. Jacobo se convirtió en el líder de la iglesia en Jerusalén. Judas escribió la epístola que lleva su nombre. Jesús los ganó, no con sermones, sino con su vida consistente durante todos esos años en Nazaret. Ellos lo vieron levantarse temprano cada día. Lo vieron trabajar fielmente. Lo vieron tratar a María con honor y respeto. Lo vieron ser paciente con clientes difíciles. Lo vieron ser honesto en sus negocios. Lo vieron vivir exactamente lo que después predicaría. Y eso es lo que finalmente los convenció. No fue un argumento teológico brillante. Fue la integridad de una vida vivida en privado, de la misma manera que en público. Ahora, déjame hablarte sobre otro aspecto de esos años silenciosos que a menudo se pasa por alto: la vida de oración de Jesús. Aunque la Biblia no nos da detalles específicos sobre esos 18 años, sabemos por los evangelios que Jesús tenía el hábito establecido de retirarse regularmente a lugares solitarios para orar. Lucas 5, versículo 16 dice: «Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba». Estos hábitos no se desarrollan de la noche a la mañana, se forman a lo largo de años de práctica consistente. Podemos estar seguros de que durante esos años en Nazaret, Jesús cultivó una vida de oración profunda y consistente. Probablemente se levantaba antes del amanecer, antes de que comenzara el trabajo del día, para pasar tiempo en comunión con el Padre. Probablemente terminaba sus días de la misma manera, procesando las experiencias del día en oración. Y aquí hay algo fascinante. En el antiguo judaísmo había una práctica llamada hitbodedut, que significa estar a solas. Era la práctica de retirarse a un lugar solitario, frecuentemente en la naturaleza, para hablar con Dios de manera íntima y personal, como hablarías con un amigo cercano. Las colinas alrededor de Nazaret habrían proporcionado el lugar perfecto para esta práctica. Y podemos imaginar al joven Jesús, después de un largo día en el taller, subiendo a esas colinas para pasar tiempo en comunión con su Padre Celestial. Allí, en la soledad, lejos de las demandas y distracciones de la vida diaria, Jesús profundizaba su relación con el Padre. Allí recibía dirección, fortaleza, consuelo. Allí se preparaba no solo para el ministerio que vendría, sino para la cruz que le esperaba. Y esto nos enseña algo crucial. El ministerio público efectivo siempre fluye de una vida privada de intimidad con Dios. Los años de preparación oculta son tan importantes, si no más, que los años de ministerio visible. Vivimos en una cultura que glorifica lo instantáneo. Queremos resultados inmediatos. Queremos que nuestro ministerio comience ahora. Nos impacientamos durante las temporadas de preparación. Nos frustramos cuando sentimos que Dios nos tiene en el banco, esperando. Pero Jesús pasó 30 años preparándose para 3 años de ministerio. Esa proporción debería decirnos algo. Dios valora la preparación. Dios usa las temporadas ocultas. Dios forma el carácter en los lugares donde nadie nos ve. Y si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba 30 años de preparación para 3 años de ministerio, ¿cuánto más necesitamos nosotros ser pacientes con el proceso de Dios en nuestras vidas? Ahora, quiero llevarte a considerar algo más sobre esos años silenciosos. Durante ese tiempo, Jesús también estaba estudiando profundamente las Escrituras. Recuerda, los judíos del primer siglo no tenían copias personales de las Escrituras. Los rollos eran caros y raros.
Pero cada sinagoga tenía copias, y los días de reposo la comunidad se reunía para escuchar la lectura y enseñanza de las Escrituras. Jesús habría asistido a la sinagoga cada sábado. Lucas 4, versículo 16 dice que cuando regresó a Nazaret durante su ministerio, entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Era su costumbre, su hábito regular. Durante 18 años, semana tras semana, Jesús escuchaba las Escrituras. Las meditaba, las memorizaba, las internalizaba. Y no solo el texto, sino el contexto, las conexiones, los patrones, las profecías. Cuando finalmente comenzó su ministerio, Jesús demostró un conocimiento extraordinario de las Escrituras. Citaba del Antiguo Testamento constantemente, veía conexiones que otros no veían. Entendía cómo todas las Escrituras apuntaban hacia él, pero este conocimiento no vino por ósmosis divina. Vino a través de años de estudio diligente y meditación profunda. Jesús se sumergió en la palabra de Dios, y esa palabra formó su mente y su corazón. Y esto nos enseña algo vital. No hay sustituto para el estudio profundo y consistente de las Escrituras. Si queremos ser efectivos para Dios, si queremos conocer su voluntad, si queremos ser transformados a la imagen de Cristo, debemos saturarnos de su palabra. Pero no solo estudiarla académicamente. Jesús no solo conocía las Escrituras intelectualmente, las vivía, las obedecía, permitía que transformaran su manera de pensar y actuar. Durante esos años en Nazaret, Jesús estaba aprendiendo a ser humano de la manera que Dios siempre quiso que los humanos fueran. Estaba viviendo en perfecta obediencia a la ley de Dios, no como una carga, sino como deleite. El Salmo 119, que es el capítulo más largo de la Biblia, y está completamente dedicado a celebrar la ley de Dios, probablemente era uno de los favoritos de Jesús. Versos como, «En tu ley medito todo el día», o «Tu palabra es una lámpara a mis pies», no eran solo poesía bonita para Jesús. Eran la descripción de su vida diaria. Y déjame decirte algo más sobre esos años que es absolutamente hermoso. Durante ese tiempo, Jesús también estaba experimentando y entendiendo profundamente el sufrimiento humano. No me refiero solo al sufrimiento físico del trabajo duro, aunque eso también. Me refiero al sufrimiento emocional y relacional que todos experimentamos. Jesús experimentó el dolor de perder a su padre terrenal. Sintió el peso de la responsabilidad prematura. Conoció la preocupación por proveer para la familia. Experimentó la presión de las expectativas de otros. Como el hijo del carpintero en un pueblo pequeño, probablemente enfrentó expectativas limitadas. La gente de Nazaret no esperaba nada especial de él. Cuando finalmente comenzó su ministerio, su reacción fue: ¿no es este el carpintero? Como diciendo, ¿quién se cree que es? Jesús sabía lo que era ser subestimado, ser encasillado, ser limitado por las percepciones de otros. Y esto lo equipó para identificarse con todos nosotros que hemos sentido lo mismo. También experimentó probablemente la soledad de ser incomprendido. Imagina ser el Hijo de Dios viviendo en un pueblo pequeño, conociendo tu destino, pero sin poder hablar de él todavía, sabiendo quién eres realmente, pero teniendo que esperar el tiempo de Dios. Esto debió haber sido increíblemente difícil. Y sin embargo, Jesús esperó. Permaneció fiel en lo oculto. No buscó reconocimiento prematuro. No forzó el tiempo de Dios. Y en todo esto, Hebreos nos dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Durante esos años silenciosos, Jesús enfrentó las mismas tentaciones que todos enfrentamos. La tentación de la impaciencia. ¿Por qué tengo que esperar tanto? La tentación del orgullo. Soy mejor que esto, merezco más. La tentación del descontento. Mi vida debería ser diferente. La tentación de la amargura. Esto no es justo. Pero en cada tentación, Jesús eligió la obediencia. Eligió la humildad. Eligió la paciencia. Eligió confiar en el tiempo y el plan del Padre. Y por eso, Hebreos 4, versículos 15 y 16 dice:
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús puede compadecerse de nosotros, porque vivió lo que vivimos. No desde una distancia divina y desapegada, sino íntimamente, personalmente, genuinamente. Los años silenciosos lo capacitaron para ser no solo nuestro Salvador, sino nuestro sumo sacerdote comprensivo. Ahora, quiero que consideremos algo más sobre esos años que tiene implicaciones profundas para nosotros hoy. Durante esos 18 años, Jesús estaba demostrando el valor de lo ordinario. Vivimos en una cultura obsesionada con lo extraordinario, con ser especial, único, destacado. Las redes sociales han exacerbado esto, creando la ilusión de que todos, excepto nosotros, están viviendo vidas emocionantes y significativas. Y esta obsesión se ha infiltrado en la iglesia. Pensamos que para ser valiosos para Dios, necesitamos hacer algo grande, algo notable, algo que otros puedan ver y aplaudir. Pero Jesús pasó el 90% de su vida haciendo cosas ordinarias. Y esas cosas ordinarias eran sagradas, eran valiosas, eran parte del plan de Dios. Cada tabla que Jesús cepillaba, cada clavo que martillaba, cada cliente que atendía, era un acto de adoración. No porque fuera extraordinario, sino porque lo hacía para la gloria de Dios. Y esto libera a todos nosotros que nos sentimos atrapados en vidas ordinarias. Tú, que trabajas en una oficina haciendo tareas repetitivas. Tú, que cuidas niños día tras día. Tú, que sirves mesas, o conduces camiones, o limpias casas. Tu trabajo es tan sagrado como el del pastor en el púlpito, si lo haces para la gloria de Dios. No necesitas ser famoso para ser fiel. No necesitas ser excepcional para ser efectivo. No necesitas una plataforma grande para tener un impacto significativo. Jesús transformó al mundo desde un taller de carpintería en Nazaret, no desde Jerusalén, el centro religioso, no desde Roma, el centro del poder. Desde Nazaret, un lugar tan insignificante que Natanael preguntó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Sí, de Nazaret salió el Salvador del mundo. Y de tu vida ordinaria, de tu trabajo común, de tu lugar insignificante, Dios puede hacer cosas extraordinarias si eres fiel. Pero hay una lección más que necesito compartir contigo sobre esos años silenciosos, y es quizás la más importante de todas. Esos 18 años nos enseñan el valor de la preparación oculta. Dios usa las temporadas cuando nadie nos ve para formarnos para las temporadas cuando todos nos verán. Piensa en los grandes personajes de la Biblia. Moisés pasó 40 años en el desierto cuidando ovejas antes de que Dios lo usara para liberar a Israel. José pasó años en prisión antes de convertirse en segundo al mando en Egipto. David pasó años huyendo de Saúl en el desierto antes de convertirse en rey. Y Jesús pasó 30 años en preparación para 3 años de ministerio. El patrón es claro: Dios valora la preparación. Dios usa las temporadas ocultas. Dios forma el carácter cuando nadie está mirando. Y aquí está la verdad que necesitas abrazar. Si estás en una temporada que se siente oculta, olvidada, insignificante, no la desperdicies. Dios está trabajando. Dios te está preparando. Dios está formando algo en ti que será esencial para lo que viene después. No menosprecies los días de comienzos pequeños. No te frustres con el trabajo ordinario. No te impacientes con el tiempo de Dios. Él sabe lo que está haciendo. Durante esos 18 años, nadie excepto las personas en Nazaret sabían que Jesús existía. No había multitudes. No había milagros públicos. No había reconocimiento, pero Dios sabía. El Padre estaba complacido. Y esos años no fueron desperdiciados. Cada día de obediencia fiel, cada acto de servicio humilde, cada momento de oración secreta, estaba acumulándose. Estaba preparando a Jesús para lo que vendría. Y cuando finalmente llegó el momento, Jesús estaba listo. No porque hubiera tomado un atajo,
no porque hubiera forzado el tiempo de Dios, sino porque había sido fiel en lo oculto. Había esperado pacientemente. Había confiado en el plan del Padre. Y cuando comenzó su ministerio, la unción era evidente. El poder era innegable. La autoridad era clara, porque había sido forjada en el taller de carpintería de Nazaret. Entonces, si estás en una temporada de preparación, si sientes que estás en los años silenciosos de tu propia vida, toma ánimo. Dios no te ha olvidado. No estás atrasado. No has perdido tu oportunidad. Dios está haciendo algo en ti que es invisible ahora, pero que será evidente después. Está formando tu carácter. Está profundizando tu fe. Está enseñándote lecciones que no puedes aprender en ningún otro lugar. Sé fiel donde estás. Haz bien tu trabajo. Ama a tu familia. Cultiva tu vida de oración. Estudia la palabra. Sé paciente. El tiempo de Dios es perfecto. Y cuando llegue tu momento, estarás listo porque fuiste fiel en lo oculto. Y ahora, déjame darte una última perspectiva sobre esos años silenciosos que lo cambia todo. Los 18 años que Jesús pasó en Nazaret son un recordatorio de que Dios se preocupa tanto por el proceso como por el resultado. No solo le importa lo que logras, le importa quién te conviertes en el proceso. Dios podría haber enviado a Jesús directamente del cielo como un adulto completamente formado, listo para ministrar. Pero no lo hizo. Permitió que Jesús experimentara la infancia, la adolescencia, la adultez temprana. Permitió que creciera gradualmente. ¿Por qué? Porque el carácter se forma en el tiempo. La madurez no se puede apresurar. La profundidad requiere proceso. Y lo mismo es cierto para ti. Dios no está apresurado, no está tan enfocado en llevarte rápidamente a tu destino, que está dispuesto a comprometer tu desarrollo. Él te ama demasiado para eso. Él quiere que llegues a tu destino como la persona correcta, no solo en el momento correcto. Y eso requiere tiempo, requiere proceso, requiere años silenciosos de formación. Así que abraza donde estás. Confía en el proceso de Dios, sé fiel en lo pequeño y observa cómo Dios te usa de maneras que nunca imaginaste. Porque así como los años silenciosos de Jesús no fueron desperdiciados, sino esenciales para su ministerio, tus años de preparación no son un desvío, sino el camino mismo hacia el cumplimiento del propósito de Dios para tu vida. Amigo mío, amiga mía, ahora sabes dónde estaba Jesús durante esos 18 años. Estaba en Nazaret, trabajando como carpintero, cuidando a su familia, cultivando su relación con el Padre, estudiando las Escrituras, viviendo fielmente, esperando pacientemente. Y en ese proceso ordinario estaba cumpliendo perfectamente la voluntad de Dios. Estaba preparándose para cambiar el mundo. Estaba demostrando que la fidelidad en lo oculto es tan importante como la efectividad en lo público. Entonces la pregunta no es realmente dónde estaba Jesús durante esos años. La pregunta es, ¿estarás tú fiel donde Dios te ha puesto ahora? ¿Confiarás en su tiempo? ¿Valorarás el proceso tanto como el resultado? Te invito en este momento a cerrar tus ojos donde estás y simplemente agradecer a Dios por donde te ha puesto. Agradece por tu trabajo, incluso si parece ordinario. Agradece por las responsabilidades que tienes, incluso si se sienten pesadas. Agradece por esta temporada, incluso si parece oculta, porque Dios está obrando, está preparándote, está formándote. Y cuando llegue tu momento, estarás listo. No porque lo forzaste, sino porque fuiste fiel. No porque te apresuraste, sino porque confiaste. Los años silenciosos no son años perdidos, son años esenciales. Y Jesús te lo demostró con su propia vida. Que el Dios que fue fiel a Jesús durante sus años en Nazaret, sea fiel a ti durante tus propios años de preparación. Y que tengas la gracia de ser fiel en lo oculto, sabiendo que Dios ve, Dios valora y Dios está obrando. Amén.